Hola chicos, buenas noches. Vamos a ver el tema de clasificación de costos, que es un tema que continúa componente físico y componente monetario. Bueno, acá nosotros vamos a ver, vamos a clasificar los costos de distintos puntos de vista. Vamos a ver en esta sección solamente los que vamos a utilizar nosotros en la materia. Si ustedes ven en la bibliografía, hay un montón de otros costos, de otras clasificaciones. No les voy a decir que son infinitas, pero son muchísimas. Así que, pero esta es la guía que van a tener ustedes de la bibliografía que lean para las que vamos a utilizar nosotros, como ya bien les dije. Entonces, nosotros vamos a utilizar la clasificación por su naturaleza, por su vinculación con el objeto, por su vinculación con el nivel de actividad, por su función, por su temporabilidad, por su relevancia, por su desembolso, por su evitabilidad y por su controlabilidad. Según la naturaleza de los elementos involucrados, tiene que ver, en realidad, tiene que ver con los factores externos, ¿sí? En su base de mercado. Por ejemplo, bienes intermedios, ¿sí? Bienes de capital. Acá son bienes finales, no intermedios, otra vez, y recursos humanos, ¿sí? Recursos naturales y bienes de capital. Tiene que ver con la teoría de la producción, ¿sí? Entonces, los bienes intermedios son todos aquellos bienes que no están terminados en su fase, o por ahí están terminados para una industria y son intermedios para la siguiente. Por ejemplo, la harina que sale de la molienda y es un bien intermedio para la industria del pan. ¿Sí? Los bienes de capital tienen que ver con la maquinaria, ¿sí? Que se utiliza en el proceso de producción. Los bienes finales son los que ya no van a surgir, no van a sufrir, no surgir transformaciones, ¿sí? Es el que consume, valga la redundancia, el consumidor final. Después tenemos todos los recursos humanos, que son todos aquellos, la mano de obra de las personas que trabajan en los procesos productivos, los recursos naturales, que son los que se obtienen de la tierra, y el capital financiero. Esto tiene que ver con la teoría de la producción y de acuerdo a la contabilidad de costos, nosotros los vamos a ir aglutinando. Por ejemplo, los bienes de consumibles en su primer uso van a ser los materiales, la harina cuando se transforma en pan, ¿sí? Los recursos humanos son la mano de obra y después todos aquellos bienes que según la contabilidad de costos, el resto que conforman toda la estructura productiva en la carga fabril. Entonces tenemos los materiales que se identifican generalmente con el objetivo productivo, la mano de obra que ayuda a convertir ese material en el objeto productivo y toda la estructura de producción que ayuda, ¿sí? A obtener el objetivo productivo. Entonces, ahora vamos a ver el tema de la vinculación, ¿sí? Con el objeto del costo. La vinculación con el objeto del costo tiene que ver si se identifica y no se identifica con el objetivo productivo. Por ejemplo, sigamos con el ejemplo de la harina. La harina se identifica con el pan, que es el objetivo productivo, con la factura o con las galletitas, ¿sí? En cambio, por ahí, la amortización de la máquina donde se hornea el pan no tiene por ahí, porque se hornea, no vamos a poner, porque tiene se identifica con el pan. Vamos a suponer el consumo de gas de la panadería no tiene una vinculación por ahí directa, ¿sí? Con el pan porque se hacen facturas, galletitas, chipá, un montón de otros productos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de unidad de costeo, ¿sí? Es donde nosotros vamos acumulando los costos. La unidad de costeo va a ser el producto final o un producto intermedio, ¿sí? Un centro de costo o una actividad propiamente dicha. Entonces, cuando decimos que la vinculación es directa, cuando existe una relación con la unidad de costeo clara e inequívoca,
¿sí? Esa identificación clara e inequívoca va a permitir una apropiación inmediata, ¿sí?, al objeto productivo. Y no hay una vinculación directa, o sea, hay una vinculación indirecta al objeto del costo cuando no hay una identificación clara e inequívoca con el objeto productivo. Por ejemplo, el gas con el pan, ¿sí? Se va a tener que utilizar algún método matemático para la apropiación, ¿sí?, al objeto productivo, ¿sí? Cuando hablamos de vinculación directa, decimos que los costos son directos al objetivo productivo o al objeto o a la unidad de costeo. Y una vinculación indirecta al objeto de costos, ¿sí?, es cuando decimos que los costos son indirectos, ¿sí? Entonces, tenemos, de acuerdo a su vinculación, directos o indirectos. Según la vinculación del nivel de actividad, ¿sí? Si son variables, o sea, tiene que ver con el nivel de actividad, cómo se comportan los costos con el nivel de actividad. Si aumenta el nivel de actividad, aumenta el costo, es un costo variable, ¿sí? Si el nivel de actividad aumenta y el costo se mantiene constante, es un costo fijo, ¿sí? Y si pasa de las dos cosas, son los costos mixtos, ¿sí?, que pueden ser semivariables o semifijos, ¿sí? Los semivariables tienen una parte fija y cuando se empieza a aumentar el nivel de actividad, empieza a crecer, ¿sí? Y los semifijos son fijos por escalones. Ante aumentos en los niveles de actividad, aumenta por un escalón. No es que aumentan, ¿sí?, de manera como los variables. Entonces, este es un costo variable, ¿sí? Aumenta el nivel de producción, aumenta exactamente el costo. Los costos variables, cuando hablamos de costos unitarios, son constantes. El unitario es constante. Los costos fijos totales, por ejemplo, el alquiler de una fábrica, este es el consumo de materia prima o materiales. Este es el alquiler de la fábrica, la amortización de la máquina, ¿sí? Que si no hay aumentos en el nivel de producción, no hay aumento en el costo, ¿sí? El costo fijo unitario en este caso es decreciente a medida que aumenta la producción. ¿Por qué? Porque hay una mejor absorción de los costos fijos en el costo del producto, ¿sí? Los costos semivariables ese gráfico no me gusta. Bien, componente fijo y componente variable. El costo semivariable tiene un componente fijo y un costo variable, y hay que segregarlo. Esto lo vamos a ver bien en la práctica, pero el método que vamos a utilizar es el método de punto alto, punto bajo, ¿sí? ¿Qué les iba a decir? Bueno, hay que segregar el costo variable unitario dentro del costo semivariable para poder después analizar y determinar el costo fijo dentro del semivariable. Acá hay un ejemplo, pero que lo vamos a ver en la práctica. Así que yo acá lo que hacemos es identificar de acuerdo a los datos que tiene la empresa, porque tenemos niveles de actividad y costos semivariables totales. Identificamos el punto alto, o sea, el mes que más produjo, el costo que tuvo, y el mes que menos produjo, el costo que tuvo. Los confrontamos y nos va a dar una diferencia en cantidad y una diferencia en precio, ¿sí? O sea, el punto alto, o sea, la cantidad que produje el mes que más produje, menos el mes que menos produje. Eso me va a dar una variación en cantidad, que se va a relacionar con una variación en costos. Ese costo, ¿sí?, esa variación de costo dividido la variación de cantidad, me va a dar el costo variable unitario, y que yo después lo pongo en cualquiera de los niveles alto y bajo, y de esa manera puedo segregar el costo fijo,
¿sí? Fíjense, el costo variable unitario, que es 0,021 por 15.000, me da 325, y el costo total era 350, quiere decir que el costo fijo es 25, ¿sí? Lo vamos a ver mejor en la teoría, en la práctica, perdón. Bien, los costos semifijos, como les dije, actúan como escalones, ¿sí? Ante un nivel de actividad, ¿sí? Salta un escalón y se mantiene fijo durante un tiempo. Tenemos los sueldos de los supervisores, ¿sí? Por ejemplo, es un claro ejemplo y que está en el libro de Vázquez, es un claro ejemplo del costo semifijo, ¿sí? Un capataz o supervisor puede supervisar hasta 5 empleados, ya si tiene 6, se necesitan 2 capataces con su correlativo incremento, ¿sí? en el costo. Y lo mismo para, a medida que van aumentando la cantidad de empleados, ¿sí? Bien. Bueno, ahora a la función a la que están destinados, ¿sí? Nosotros la empresa la vamos a segregar o la vamos a separar o la vamos a dividir en funciones. Una empresa comúnmente va a tener sobre todo una productora de bienes y servicios, va a tener un sector de producción, un sector de comercialización y un sector de apoyo que va a ser administración y finanzas, ¿sí? Bien. Cuando nosotros hablamos de costos de producción, son todos los costos necesarios, ¿sí? Para la producción del producto. Desde la emisión de la orden de compra de los materiales, todo lo que es recursos humanos de la fábrica, todo lo que es la estructura fabril, hasta que se termina el producto y se pone en la puerta del almacén de productos terminados. Todas esas actividades generan costos y son determinados como costo de producción. ¿Por qué? Según Holmgren hay que diferenciar entre los costos inventariables y los costos no inventariables. ¿Por qué le llama costos inventariables? Porque yo en los costos de producción voy a tomar ese costo y lo voy a llevar a mi activo. O sea, los costos inventariables van a pasar a formar parte de mi activo, como bienes de cambio. En cambio, los costos del periodo van a formar parte de mi estado de resultados, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los costos inventariables o costos de producción? Son todos aquellos costos necesarios para la producción de mi producto, ¿sí? De mi objetivo productivo, ¿sí? Entonces, tenemos la materia prima, tenemos la mano de obra, ¿sí? Y tenemos la carga fabril. O costos indirectos de fabricación u otros costos de fabricación. Todos estos, ¿sí? Son factores productivos que son necesarios para la obtención de mi objetivo productivo. Y todo esto va a evaluar mi producto, ¿sí? A partir del almacén de productos terminados hasta la puesta en la puerta de la casa de mi cliente, esos son costos de comercialización, ¿sí? Son todos aquellos costos que se generan y se originan en el esfuerzo de venta y que el cliente tenga su producto en la casa. Todo eso es la función de comercialización y se considera un gasto del periodo. O sea, no forma parte del costo del producto, sino del periodo. Y después los servicios de apoyo, lo mismo, son del periodo. La función de administración, ¿sí? Que es toda la parte de gerencia, toda la parte de finanzas, ¿sí? ¿Entendido? Bien, sigamos. Se me había trabado. Bien. Por su temporalidad. Es el momento del cálculo. Pueden ser los reales o históricos o pueden ser los predeterminados, ¿sí? Que son los futuros, ¿sí? Esto se utiliza mucho en la parte de presupuesto y control de gestión. ¿Por qué? Porque yo voy a predeterminar un costo, ¿sí?
voy a predeterminar un costo cuando presupuesto. Ese costo, cuando se ejecuta, se va a transformar en un costo real, ¿sí? Y me va a servir a mí para comparar el presupuesto con lo real, ¿sí? Obviamente que ese presupuesto se hace con una base científica, empírica, experiencia de la empresa, todo. O sea, hay yo no puedo poner cualquier costo, sino que tiene toda tiene todo una metodología, ¿sí? Bien. Bueno, los estimados y los estándares son los costos futuros. Después, según su relevancia, esto es muy importante, chicos, y sobre todo para lo que es la toma de decisiones. Los costos relevantes son todos aquellos costos que, si yo estoy analizando distintas alternativas, se modifican, ¿sí? Por ejemplo, un costo relevante es el costo de la materia prima. Si yo estoy analizando producir 1000 unidades o producir 2000 unidades. Es un costo relevante porque se me va a modificar, ¿sí? En cambio, un costo fijo, que si yo produzco 1000 unidades, va a ser el mismo que si produzco 2000 unidades. Quiere decir que no se va a ver afectado por la decisión que yo tome. Por lo tanto, cuando yo estoy analizando decisiones o toma alternativas, tengo que ver qué costos relevantes son para poder tomar una mejor decisión, ¿sí? Ahí está. Un ejemplo, los sueldos del supervisor para alternativa 1 y la alternativa 2 no se modifican, no es relevante. Los insumos, alternativa 1, 2000, alternativa 2, 3500, es relevante. Trabajo de terceros, para la alternativa 1, 500, para la alternativa 2000, es relevante, ¿sí? Y así se analiza la relevancia o no de un costo. Los que se modifican entre las distintas alternativas analizadas. Según su erogabilidad, son en el corto plazo si los tengo que enfrentar. Por ejemplo, el pago de sueldos. Los sueldos son costos erogables, ¿sí? Y los no erogables son aquellos que en el corto plazo no tengo que erogar, o ya fueron erogados o los tengo que erogar hacia el final, a largo plazo. Por ejemplo, las amortizaciones de las máquinas. Yo ya compré mi máquina, va a ir al costo del producto vía la amortización, ¿sí? Vamos a hablar con propiedad, depreciación, ¿sí? La depreciación es algo que yo, si tengo que tomar decisiones de corto plazo, ¿sí? La puedo dejar de lado. Según su controlabilidad, ¿sí? Si son, bueno, controlables, ¿sí? Y no controlables. Eso tiene que ver si el responsable de un centro puede variar ese costo o no puede variarlo, ¿sí? Entonces, si lo puede variar, es controlable por el responsable de ese centro, de esa actividad, ¿sí? O de esa división de la empresa. Y los no controlables son los que no se encuentran bajo su propia órbita, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, quizás nosotros no los vamos a ver, pero bueno, se utiliza mucho para el tema de análisis de sectores, si están generando mucho gasto, si no, bueno, se utiliza esta clasificación. Su evitabilidad, ¿sí? Son los costos evitables si ante la desaparición de alguna actividad, ese costo, ¿sí?, va a seguir estando o no, o desaparecen con el objeto, ¿sí? Y los no evitables son aquellos que no desaparecen ante la decisión de eliminar una actividad, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy analizando suprimir una línea de producto, pero resulta que tiene un montón de costos, ¿sí?, que van a seguir estando, por más que yo no produzca ese objeto productivo. Bueno, esta clasificación de costos es la que nosotros vamos a utilizar en la materia. Hay un montón más, van a encontrar varias, pero ustedes circunscríbanse a estas que les acabo de mencionar, ¿sí? Está la bibliografía,
¿sí? Así que, bueno, nada, ahí tienen que, para ir completando esta clase que les acabo de grabar. Y como ya les dije, me siento una youtuber. Bueno, chicos, buenas noches.